Pues bienvenidos y bienvenidas al curso Taller Construcción de Paz, segunda parte. Espero que esta sesión sea mucho más práctica, donde ustedes puedan aprender todavía más herramientas, más habilidades, más destrezas para contribuir todos a la construcción de paz. Esta sección la he llamado realmente construcción de geografías de paz. Vamos a aprender varias herramientas para construir paz en distintos espacios, desde microespacios, como puede ser una casa, una escuela, un centro de trabajo, un municipio, un estado, un país. Y la primera pregunta que yo creo que detona toda esta sesión es: ¿qué recursos materiales e inmateriales existen en nuestras comunidades ya hoy para construir paz? Tenemos que hacer un recuento de lo que tenemos, porque tenemos mucho y muchas veces no lo vemos o no lo queremos ver. Vamos entonces a partir de los conceptos claves para la construcción de geografías de paz, espacios para la paz, territorios para la paz. En la sesión anterior tuvimos una definición, un tiempo destinado a definir el concepto de paz de una forma cualitativa, donde la paz tenía que estar llena de significados, de sustancia para que valga la pena. Siempre tenemos que cuestionarnos la paz de quién y más bien entender esta paz como un proceso que se construye permanentemente con acciones cotidianas, con actividades conscientes de entender el contexto, el conflicto para cambiar la realidad en caso de que fuera necesario. El segundo concepto importante es geografías. La geografía como ciencia nos puede ayudar mucho como una disciplina que nos ayude a construir paz. Ya hicimos el énfasis en la sesión anterior de la importancia de los abordajes multidisciplinarios, donde traemos elementos de distintas disciplinas para poder fortalecer nuestras construcciones de paz. Entonces, si tenemos un enfoque antropológico, sociológico, de relaciones internacionales, de abogacía, va a ser nuestro enfoque mucho más fuerte y mucho más incluyente. En este caso, la geografía es una ciencia que yo creo que nos puede dar muchas ideas de cómo podemos empezar a construir paz en distintos espacios, ambientes. Si vamos a la definición de geografía, vemos que realmente su objetivo es describir y explicar los fenómenos físicos y humanos que pasan en una superficie determinada de la Tierra. Y como dije, puede ser a distintos niveles, micros y macros. Entonces, lo que nos ayuda a la geografía es entender todo lo que transcurre en estos espacios. Cómo se distribuyen los recursos naturales, cómo se distribuyen los recursos humanos en este territorio-espacio. Ayuda también la geografía a estudiar al ser humano en relación con su entorno y los recursos con los que convive. Entonces, la geografía nos va a ayudar mucho a construir paz. Y recordemos, tiene que ser una concepción amplia, cualitativa de paz para que tenga sentido en este proceso de construcción de geografías de paz, territorios de paz, espacios para la paz. Hay incluso personas que han hablado en islotes de paz. ¿Cómo es posible que existan comunidades, escuelas, familias que viven en paz a pesar de la violencia? Vamos a entender cómo sucede esto, qué factores contribuyen y vamos a aprender varias herramientas que nos van a ayudar a hacer un buen, acuérdense, diagnóstico, análisis de los recursos humanos y materiales que existen en un espacio para poder con ellos, sin esperar que vengan recursos externos, con esos recursos construir paz. Yo estoy proponiendo
Ustedes van a tener en sus materiales muchas más herramientas. Recuerden, entre más y más diversas herramientas tengan, mayor poder tendrán para analizar el conflicto, el territorio en el que están trabajando, para planear estrategias, para generar acciones y para aprender. Recuerden, la paz no es gratuita, no es innata, hay que trabajarla. Si realmente queremos una paz de calidad, tenemos que ser estratégicos. No basta ya la buena voluntad. No basta ser buenas personas, querer vivir en paz. Sería una definición de estas ambiguas, vacías de paz. La paz tiene que ser estratégica. Tenemos que seguir una estrategia. Por tanto, tiene que haber un análisis, un diagnóstico, planeación, acción y aprendizaje de cada una de las acciones llevadas a cabo. Las herramientas que propongo son las siguientes. La primera es la cartografía participativa. La segunda es el mapeo de actores claves en el territorio. La tercera herramienta son las acciones, la acción sin daño, se llama el do no harm en inglés, que es una herramienta que van a ver ustedes, es muy importante para detectar a los conectores y los divisores en las diferentes comunidades. El árbol del conflicto y de las soluciones, que ayuda a entender de raíz los conflictos para ir a las causas reales, a los epicentros que generan los conflictos, las violencias en los distintos espacios. La justicia restaurativa, como una apuesta para romper los ciclos de violencia y empezar la construcción de espacios de paz. Vamos a iniciar entonces con la primera herramienta, las cartografías participativas. Todas estas herramientas pueden ser empleadas de forma individual o colectiva. Generalmente yo recomiendo hacerlo de manera colectiva. ¿Por qué? Porque más cabezas piensan mejor que una. Recuerden lo que conversamos en la sesión pasada. Tenemos sesgos biológicos que después se vuelven psicológicos y solamente vemos lo que queremos ver y escuchamos lo que queremos escuchar y muchas veces no ponemos atención a otras posibilidades, alternativas, realidades. Cuando sumamos otras visiones de la realidad, otras perspectivas, ampliamos nuestro acercamiento a la realidad. Entonces, en la medida en que invitemos a distintos actores de las comunidades, entre más diversos, más plurales sean, tendremos más cabezas que estarán viendo un conflicto, más cabezas que estarán viendo un espacio, más cabezas que estarán viendo los distintos recursos y que mis lentes únicos y exclusivos, impactados por mi historia, religión, cultura, sexo, edad, no están viendo. Entonces, evitemos uno de estos grandes obstáculos para la transformación de conflictos, estas visiones incompletas de la realidad, sesgadas, incompletas de la realidad, pidiendo otros lentes. No sé si a ustedes les ha pasado que los proyectos que se elaboran nada más por arquitectos, pues pueden ser muy bonitos y muy funcionales, pero quizá les falten una visión más sociológica, espacios de encuentro. Quizá les faltan la visión de un abogado, que estén bien escriturados para que evite malos entendidos de cómo se comparten los espacios comunes. En la medida en que se tengan todas las perspectivas de los distintos actores, se podrá tener un entendimiento mucho más amplio y además muchas y diversas propuestas alternativas de transformación de los conflictos. Se hará más grande la zona de posibles acuerdos, se generará realmente valor y se podrá construir una paz más cualitativa, que incluya más, que incluya puntos de vista que generalmente quedan vulnerables o quedan minimizados. Involucrar compromete. En la medida en que más partes se sientan parte de un proyecto, de un proceso, es más seguro que apuesten en que funcione. En la medida en que sea un proceso excluyente donde nada más estén algunos, los que saben, los sabios, tan pronto termine el financiamiento, el periodo gubernamental, el sexenio o el trienio en el caso municipal, terminará el proceso.
en la medida en que se incorporen, incluyan muchas visiones, más participación, se incluirá mucha más compromiso, participación y un desarrollo sustentable del mismo. Se convertirá de proyecto a un proceso que trasciende personas, recursos y más bien fortalece los vínculos. Aquí, como pueden ver en la filmina, una cartografía participativa es el diseño colectivo. También lo pueden hacer individual y sería interesante, hay aprendizaje, pero al hacerlo colectivo es las distintas miembros de la comunidad van a señalar los espacios en donde se generan espacios de paz, pero también espacios de conflictividad. Información es poder. En la medida en que sabemos dónde están localizados los conflictos y qué tipos de conflictos son, es más fácil que estos recursos, que siempre serán escasos por definición, se canalicen de mejor manera. Otra vez, tenemos que hacer un esfuerzo estratégico. No podemos perder tiempo. El tiempo es el peor enemigo del conflicto. Tenemos que canalizar esos recursos a donde realmente puedan tener un impacto que rompa ciclos de violencia y fortalezca espacios, personas, conectores de paz. Entonces, estos cartografías participativas, todos y cada uno de los participantes van a elaborar un mapeo de los diferentes espacios, recursos que existen en la comunidad y van a ir eligiendo ellos mismos símbolos, colores que marquen cuáles son las zonas rojas, por ejemplo, las zonas de alta conflictividad donde hay que poner especial atención y las zonas verdes, espacios donde convive la diversidad, espacios conectores, espacios que fortalecen a la comunidad. Entonces, recuerden, más cabezas piensan mejor que una. Ustedes pueden diseñar sus propias simbologías para ir dibujando, ir creando juntos y juntas su cartografía. Es muy interesante y estoy compartiendo materiales sobre cartografías participativas donde ustedes pueden aprender algunas de las simbologías que utilizan o crear creativamente nuevos. Lo importante es que sean relevantes para ustedes. Gráficamente es muy impactante tener una clara visión de dónde se canalizan, localizan los potenciales conflictos o las violencias y las zonas de paz. Otra de las grandes herramientas, de las herramientas fuertes que se utilizan para la construcción de geografías de paz es el mapeo de actores. Lo abordamos brevemente en la sesión anterior, pero en esta sesión quiero volver a hacer énfasis por su importancia. Recuerden, si no sabemos, entendemos el conflicto de raíz, no lo podemos transformar. Necesitamos saber quiénes están involucrados directa o indirectamente en el conflicto. El mapeo de actores es una técnica que se utiliza para representar el conflicto de forma gráfica, donde los participantes, los que generan el mapeo, van a utilizar distintas figuras, símbolos para representar a los distintos actores, pero también el tipo de relaciones y fuentes de poder que tiene cada uno de ellos. Otra vez, tenemos muy pocos recursos y hay que usarlos de forma estratégica. Entonces, no podemos negociar con todos, no podemos incluir a todos en los procesos a la misma vez. Tiene que ser muy estratégico. Por tanto, este diseño de mapeo de actores va a ayudarnos a decir quiénes son los actores claves que tienen que estar involucrados en este diseño de cartografías de paz, de este diseño de geografías de paz, de espacios de paz. Entonces, con la utilización de distintas simbologías, ustedes van a poder gráficamente, en cuestión de segundos, entender a los actores, sus tipos de vínculos, de poder e influencias.
Aquí hay algunos ejemplos de los simbolismos que se utilizan. Ustedes pueden ver mucho más en el libro que les estoy compartiendo, que se llama Trabajando con el conflicto, de Fisher. Lo tienen en sus materiales de apoyo. Ahí hay muchos más. Aquí simplemente estoy tomando algunos como referencia. Con los círculos, ustedes van a representar a los actores. Entre más grandes sean los círculos, representarán a los actores más importantes, más poderosos, los tomadores de decisiones para la construcción de paz. Y irán bajando de tamaño y de importancia los actores secundarios o terciarios. Entonces se dan cuenta de la importancia del tamaño, porque eso al momento de verlos visibilizaremos quiénes son los actores donde tenemos que poner especial énfasis, especial atención. Vamos a añadir también los recuadros, donde vamos a vincular a los distintos actores a través de ligas, de rayas, donde con los rectángulos vamos a poner los temas que los unen o los dividen. Es decir, vamos a tener en una sola gráfica bien claro, bien visibilizado el conflicto. ¿Qué conflicto fortalece a estos dos actores? Pero también qué conflicto los divide a este con este actor. Esto va a ayudar mucho, uno, a clarificar el tipo de relaciones que existen, el tipo de conflictos que existen, las fuentes de poder que tiene cada uno de ellos. Si los vínculos, las relaciones son débiles, las rayas que los vinculan a los diferentes actores serán delgadas. Si son alianzas fuertes, poderosas, dobles. Si son débiles, también pueden poner puntitos, como lo señalan ahí en la gráfica que estoy compartiendo. Y si hay conflictos, pueden poner altas o bajas, o hay gente que hace cortes. En fin, usan colores. Lo importante es que ustedes tengan claridad con el uso de los símbolos y los colores. Lo que los invitan los materiales que estoy compartiendo es que ustedes añadan un pequeño recuadro donde codifiquen los diferentes simbologías que utilizan. A continuación les presento, y hay muchos más en los materiales, algunos ejemplos de cómo quedarían nuestros mapeos de actores. Lo que ven arriba es un mapeo de actor de una relación micro, padre e hija, donde hay conflictos. Entonces ustedes ahí más o menos pueden ver cómo quedaría un mapeo de actores, nivel micro. Abajo ustedes pueden ver claramente que se trata de relaciones mucho más conflictivas, más actores con diferentes tipos de relaciones. Aquí hay un ejemplo concreto de un mapeo de actores para una situación de conflicto muy fuerte que existió con migrantes, donde intervinieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Migración, los gobiernos de los estados, pero ustedes ahí de forma gráfica, inmediata, pueden detectar quiénes son los actores que realmente tienen poder, capacidad, el poder entendido como capacidad para cambiar el conflicto, transformar el conflicto que se estaba viviendo en Tuxtla Gutiérrez. Allí ustedes ven por colores que pusieron que había un conflicto entre los migrantes y los vecinos. Ustedes ven ahí que hay una mala relación o una relación débil de comunicación, de entendimiento entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Migración. En fin, muy rápidamente, muy estratégicamente, ustedes están ahí entendiendo el conflicto para una vez tener un excelente diagnóstico de los actores, sus relaciones, el tipo de conflicto, entonces empezar de esa forma estratégica a transformarlos. La tercera herramienta que quiero compartir con ustedes y que obviamente acuérdense, estoy abriendo ventanas con ustedes de todo el potencial de herramientas que hay allá afuera, es una estrategia que se utiliza, una técnica, método ya incluso se le llama, que se utiliza mucho en conflictos de índole humanitarios. La acción sin daño o do no harm. Esta
método, esta técnica que empezó realmente como una técnica y se ha convertido en un método, habla o nos habla de la necesidad de entender que en todos los conflictos, por más violentos que sean, las guerras más espantosas que ustedes se pueden imaginar, siempre va a haber conectores y divisores. Siempre habrá que detectarlos. Recuerden ustedes, por favor, que en todas las geografías, en todos los espacios, tenemos que trabajar con los recursos que hay. Entonces, lo que tenemos que ser capaces es de entender quiénes están en esos espacios micro, macro, para poder transformar su ubicación, sus relaciones, su forma de comunicarse para construir paz. Entonces, tenemos que ser capaces de detectar a los conectores y a los divisores. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, generando este mapeo de actores donde con un color especial los dibujemos y digamos, estos son los conectores. Puede haber poderosos, puede haber débiles, puede haber que estén mejor vinculados que otros, pero ya tengo claramente identificados, diagnosticados, quiénes son los que fortalecen mis posibilidades de construir paz y quiénes son aquellos que me representan riesgos, daño, posibilidades de sabotajes, los divisores. Tengo que tenerlos en alerta máxima para poder trabajar con ellos. Entonces, las invito a que combinen métodos. Entre más métodos, técnicas combinen, mayor entendimiento tendrán de los recursos materiales e inmateriales en el espacio en el que estén trabajando y podrán tener un mejor diagnóstico para una mejor planeación que los lleve a una acción que construya paz y que traiga nuevos aprendizajes. La acción sin daños parte, y obviamente pues, estoy compartiendo materiales, parte de la idea de que existen estos conectores que pueden ser, fíjense qué interesante, actores, personas, como dijimos, puede ser el padre de las iglesias locales, pueden ser los principales principales en las comunidades indígenas, la maestra, un policía, un presidente municipal, puede ser el líder comunitario, en fin. Ustedes sabrán, dependiendo del tipo de conflicto. Entonces, puede ser un individuo, pero también hay conectores materiales, disculpen. Por ejemplo, y ustedes han sido testigos también de cómo monumentos pueden unir a la población, pero también la pueden dividir. Ustedes han visto en las manifestaciones del 12 de octubre, del Día del mal llamado de la raza, pero el descubrimiento o encuentro de dos mundos, los pueblos indígenas han tratado y han tirado en algunas ocasiones algunas de las estatuas de los conquistadores, entre ellos Colón, en fin, descubridor de las Américas, porque les representan una afrenta. Les recuerdan cómo fueron conquistados, les recuerdan experiencias que tienen que ver con sus violencias. Entonces, en Estados Unidos también muchos grupos afrodescendientes han derrumbado estatuas en las universidades de los fundadores de esas universidades que eran también eran grandes esclavistas, ¿no? Y que obviamente para ellos les representa un recordatorio del abuso de poder, de la dominación, de las violencias. Entonces, puede haber también conectores o desconectores materiales y es importante tenerlos también como parte del diagnóstico porque pueden estar generando malestar. Un ejemplo concreto que les puedo compartir de divisores es las maquinitas tragamonedas en regiones como Apatzingán. El que existan maquinitas es un desconector, un divisor para la comunidad, porque la gente sabe que alrededor de las maquinitas se generan muchos vicios, muchas conductas antisociales, como les llaman ellos. Entonces, el que existan las maquinitas representa un divisor, un desconector a la comunidad.
Entonces, los conectores o divisores pueden ser tanto personas como monumentos, como comportamientos también, como actitudes. Es decir, tener presente todos aquellos elementos materiales e inmateriales que conectan o desconectan a las comunidades. Es importante también, aquí les dejo algunos ejemplos de conectores y divisores que pueden ser irse para los dos lados. Valores, por ejemplo. Valores, si es una sociedad que es fuertemente religiosa, ciertos valores puede ser un desconector para migrantes, ¿no? Que traen otras religiones, otras costumbres. Entonces, los valores para algunos espacios serán fuente de conexión, pero en otros espacios donde hay diversidad o hay un nuevo actor presente, puede ser un desconector, porque puede llevar a la confrontación dos valores diferentes de formas de ver las cosas. Aquí hay algunos simbolismos que obviamente marcan un ejemplo de un conector. Los puentes, este es sobre todo cuando hagan sus cartografías, los puentes generalmente incluso son simbólicamente conectores. Lo primero que se destruye en una guerra, y esta es una fotografía de Croacia, lo primero que bombardearon los serbios cuando estuvo la guerra los serbios contra los croatas fue el puente, porque era lo que conectaba a los serbios y a los croatas. Entonces, simbólicamente es un conector que fue roto. Hay otros desconectores como las murallas, las bardas. Eso desconecta. Eso obviamente trae divisiones en las comunidades, divisiones en las ciudades, porque cuando uno no ve lo que pasa del otro lado, a falta de información, a falta de entendimiento, a falta de conocimiento, empiezan a generar chismes, rumores, males entendidos, percepciones incompletas o incorrectas de la realidad. Entonces, otra vez, sumando o mezclando técnicas o métodos, si ustedes incorporan su cartografía y ven donde hay murallas, donde hay barreras, donde hay monumentos que unen o dividen, o donde hay conectores, donde hay puentes, donde hay parques. Los parques generalmente son centros que vinculan y o las maquinitas, centros que dividen. Entonces, quédense con esto. ¿Qué identifican cuando estén haciendo sus radiografías, cuando estén haciendo sus mapeos o cuando estén haciendo el do no harm, esta metodología de acción sin daño? ¿Qué identifican como que conecta a las poblaciones, personas, monumentos, actitudes, valores, materiales e inmateriales que unen o que dividen a las poblaciones? Existen también otra herramienta muy útil que también sirve para estas metodologías participativas de construcción de geografías de paz, que es el árbol del conflicto. Lo habíamos abordado brevemente en la sesión anterior, pero el árbol del conflicto también es una herramienta muy útil para que de forma gráfica y colectiva varias personas puedan identificar cuál es el problema que genera las violencias o las divisiones o los conflictos mal manejados en distintos espacios. De forma colectiva, las personas participantes en este ejercicio de construcción de geografías de paz deciden cuál es el principal conflicto que está afectando la construcción de paz. Narcotráfico, trato de personas, contaminación, presencia de maquinitas, presencia de grupos armados, en fin, la comunidad decidirá cuál es el problema central que se grafica, se dibuja, se ilustra de forma gráfica en el tronco del árbol y de forma dialogada
se van entendiendo cuáles son las causas que generan el conflicto que identificamos. Las causas es el ejercicio más difícil de elaborar de forma colectiva, porque hay que rascar qué es realmente lo que está. Si elegimos, por ejemplo, aquí les comparto un caso, el de la trata de personas. Si solamente nos quedamos con el problema de la corrupción, existe la trata porque hay corrupción, estamos perdiendo muchas de las causas, de las raíces que permiten la trata de personas. Por supuesto que la corrupción no podría existir, la trata de personas sin corrupción, pero hay muchas otras que tenemos que analizar, entender para empezar a trabajar y abordar la trata de personas de una manera estratégica para terminar con ella. Por ejemplo, una que no se me había ocurrido y que vino en un ejercicio que hicimos haciendo un árbol fue, por ejemplo, el problema de la autoestima. Muchas de las chicas que son engatusadas, que son llevadas a la trata, no es por medios violentos, es a través del enamoramiento, del romanceo, de estos famosos novios que las enamoran, las engatusan, se las llevan de sus comunidades, las desarraigan y después las someten por falta de autoestima, esto es desvinculación con sus raíces, con su familia, con su contexto y les quitan poder y pueden, por tanto, manejarlas y abusar de ellas y generar muchas violencias y tipos de explotaciones. Entonces, no es nada más la corrupción, eso es una de las partes con las que hay que trabajar, pero hay muchas más. Si, por ejemplo, si nada más nos trabajamos con la capa, las ramas de la raíz del árbol y no con las raíces, pues diremos, bueno, atrapemos a todos los padrotes o a todos los tratantes. Los vamos un día, hacemos una redada, agarramos a todos los tratantes de personas, pero si sigue ahí el negocio lucrativo, toda esta estructura que permite canalizar a las chicas o chicos, cada vez más chicos, seguirá siendo corrupción, cultura de ilegalidad, ruptura familiar, quitas a estos padrotes, quitas a estos tratantes y surgirán otros. Lo que decíamos también del caso del narcotráfico. Si tú nada más vas por los capos del narcotráfico, pero siguen las raíces estructurales, lo que permite el narcotráfico, tú quitas al chapo y te saldrán chapitos, porque siguen ahí las causas que generan el problema que quieres. Entonces, estratégicamente para abordar un conflicto, para abordar las violencias, tienes que trabajar con las causas que realmente las generan. Y en la medida en que lo hagas de forma colectiva, con muchas cabezas, incluyendo muchas de las causas más profundas que generan el problema que quieres trabajar, más posibilidades tendrás de transformarlo. Entonces, menos dedicarnos, concentrarnos a las consecuencias, a los síntomas de los problemas y cada vez más a las causas. Aquí hay otro ejemplo que simplemente lo dejo para que ustedes vean, es un ejercicio, como en una comunidad que hicimos rural, la curación de la violencia, le llamaron ellos. Ahí están algunas de las causas que ellos en colectivo encontraron para lidiar con el problema de la violencia y que ahí es un ejemplo concreto. Lo más bello es que, y lo que más construye paz, es que una vez que logramos hacer un buen análisis multidisciplinario, que profundiza los epicentros, es decir, las causas de los conflictos, de los problemas. Una vez que ya hicimos esto de manera colectiva, ya entendimos mejor, analizamos mejor, diagnosticamos mejor el conflicto, podemos entonces empezar a hacer lo que bellamente muestra este dibujo, ya no solamente quedarnos en el diagnóstico del problema, sino tener la capacidad de diagnosticar o generar un árbol de soluciones. Y a cada
causa de conflicto, de problema, de violencia, empezar a generar una alternativa de solución, de transformación. Esto, pensando entre muchos, va generando ya de por sí un ambiente que fomenta la posibilidad de transformar el conflicto. Otra de las herramientas, que esta es una de las más sencillas que tengo, pero para mí de las más importantes, tiene que ver con la técnica del iceberg, se llama. Fíjense qué sencilla es, pero imagínense que es un iceberg. Acuérdense del Titanic, ¿no? Entonces, lo aparente siempre va a ser las posiciones, el conflicto que vemos. Es que es el conflicto de el narcomenudeo. ¿Qué realmente es lo que permite el narcomenudeo? ¿Qué hay atrás? Cuando las posiciones, hablamos en la sesión anterior, puede ser también estas posiciones encontradas entre sí a la Guardia Nacional, no a la Guardia Nacional, sí al Tren Maya, no al Tren Maya. Estas posiciones no es el verdadero conflicto, es lo que esto significa para las partes involucradas en el conflicto. Sí, la minería, no la minería. Bueno, ¿qué es lo que realmente está significando la minería para las personas que están en aparentes encontronazos o perciben incompatibilidades? Bueno, entonces terminar salir de las posiciones de lo aparente, lo que aparentemente sugiere que hay confrontación, para irnos realmente a develar qué es lo que está atrás de cada una de las reivindicaciones de las partes. Entonces, salir de las posiciones, de los qué los divide, a los por qué los divide. ¿Para qué cada una de las partes necesita, quiere, lo que pide? ¿Qué necesidad humana satisface? Entonces, tener la capacidad de ir a través de una comunicación efectiva con todas las herramientas que compartimos en la sesión pasada para ir develando lo que está atrás de lo aparente. Recuerden, el conflicto no está en la realidad objetiva, está en la mente de las personas. Por eso tenemos que trabajar qué valor, qué función le dan las personas al objeto en cuestión. Entonces, en la medida en que vayamos, que es el diálogo, un intercambio de significados, comprendiendo, entendiendo lo que significa para la otra persona, lo que los conflictúa aparentemente, en esa medida iremos realmente develando las causas del árbol, ¿se acuerdan? Lo que realmente hay que cambiar para transformar o resolver el conflicto. Hay otra técnica que es muy parecida a la anterior que se llama la dona o la cebolla. ¿Se acuerdan que dijimos que un conflicto es como una cebolla? El conflicto es la raicita, lo verde, es decir, la deuda, la incompatibilidad entre sí o no, algún bien, servicio, alguna política pública. Eso es, la deuda, la separación, posiciones polarizadas. Eso es. Pero va pasando el tiempo y en la medida en que va pasando el tiempo, se van sumando capas y capas y capas y capas hasta que dejamos de ver lo que realmente, la causa, la raíz del conflicto. Entonces, un buen transformador de conflicto será aquel que sabe salirse de las posiciones, de las diferentes capas superficiales para llegar a la raíz del conflicto. Entonces, para eso tiene que preguntar, ¿por qué es importante para ti? ¿Por qué sentiste así? ¿Qué sentiste? ¿Qué representa para ti? ¿Qué necesidad satisface? ¿Se dan cuenta? En la medida en que tú vas comunicando, vas profundizando lo que verdaderamente le importa a la otra parte y lo que te importa a ti. Un ejemplo que siempre doy y que lo deja muy claro es el caso colombiano. Estuvieron más de 50 años en guerra. Si hoy ustedes le preguntan a un colombiano, bueno, ¿y su conflicto de qué trata? ¿O cuál es la causa del conflicto? Les dirán narcotráfico, paramilitares, les dirán capas de la cebolla. Porque después de 30 años, imagínense
todas las capas de la cebolla que se han sumado por no tener las herramientas, habilidades, etcétera, capaces de ir develando lo que verdaderamente movía a las partes en conflicto. Eso además el tiempo, el peor enemigo, ¿no? Va sumando y suma actores. Entonces ya no nada más, si se van al origen de la violencia en Colombia, la guerra, donde surgió la guerra, era una guerrilla de campesinos con terratenientes, con un gobierno representado por élites. Entonces, cuando pidieron tierras, en México tuvimos la Revolución Mexicana y Zapata logró el reparto agrario. Bueno, pues eso evitó la guerra en México. En Colombia, ese Zapata fue el que se subió a las montañas y desde ahí pelearon por la reforma agraria. Hoy la causa del conflicto colombiano es precisamente que no hubo reforma agraria. Hoy hace 4 años se firmó los acuerdos de paz y uno de los puntos medulares era la reforma agraria. Pero el no haberlo hecho, y después de 50 años, ya no solamente era esa primera guerrilla que luchaba por tierra y libertad, sino que se sumaron otras guerrillas. Entonces ya no era una guerrilla, sino eran 3 guerrillas. Ya no eran 3 guerrillas, sino guerrillas más paramilitares. Ya no era el tema agrario, sino víctimas. Ya no eran nada más víctimas reforma agraria, sino que era además que utilizaron armas que envenenaron el medio ambiente. En fin, se complejiza en actores, en temáticas y es más difícil ver el meollo del asunto. Y en Colombia no habrá paz mientras no haya reparto agrario. Eso hasta ahora se ha ido deteriorando con los acuerdos de paz, que fue puro diálogo, que llegaron a la raíz del conflicto. Aquí comparto con ustedes algunas de las necesidades fundamentales que son las que pueden ayudarnos a develar lo que verdaderamente mueve a las partes en conflicto, lo que está verdaderamente en lo profundo de los conflictos. Ustedes analicen cualquiera de sus conflictos y van a ver que no es muchas veces lo material, sino muchas veces es inmaterial. Reconocimiento, autonomía, sentimiento de pertenencia, estatus y rol. Las personas quieren ser tomadas en cuenta y pondrán el coche, la casa, los hijos como excusa, como, ¿se acuerdan el iceberg? Como lo superficial. ¿Qué representa realmente eso para las partes en conflicto? Un buen agente transformador de conflictos será aquel que entienda las necesidades más profundas que están atrás de lo aparente, de las posiciones. Muy bien, pues hasta ahora tenemos un montón de herramientas. Hay muchas más que entre más tengan, mejor será su análisis del conflicto para hacer una buena planeación, para de esa planeación poder implementar acciones y de esas acciones poder construir paz, de la cual aprender como un proceso que no se termina de acabar, sino que nos va exigiendo cada vez más y mejores acciones. Pero bueno, ya empezamos con todas estas herramientas a entender los distintos recursos materiales e inmateriales que existen en nuestra comunidad para construir paz. Ya sabemos qué actores hay a través del mapeo de actores. Ya sabemos qué tipos de actores son, si son conectores o desconectores con el método, herramienta de acción sin daño, do no harm. Ya sabemos un poco cuáles son sus posiciones, sus necesidades e intereses a través de el iceberg o la dona. Ya entendimos mejor el problema con la utilización que generó el conflicto o que genera las violencias y los conflictos dentro del territorio utilizando el árbol, y ya mapeamos rápidamente en la cartografía dónde tenemos que poner un mayor énfasis para fortalecer a los conectores, las conectoras, y debilitar a los desconectores. Pero aquí viene uno de los elementos que marca realmente la construcción de paz. Una vez que ya implementamos y detectamos
a los actores, los recursos, etcétera, es empezar a ver, bueno, tenemos aquí a los desconectores, a los saboteadores, a los divisores. ¿Qué hacemos con ellos? Si realmente queremos una comunidad que construya paz incluyente, democrática, etcétera, tenemos que incluir incluso a aquellos que nos han hecho daño. Entonces, ¿qué hacemos con los que nos han fallado? Si escogimos la exclusión, por ejemplo, los expulsamos de la comunidad, del espacio, del territorio. Por ejemplo, en las comunidades indígenas los expulsamos, o en las zonas urbanas los metemos en prisión, a los primodelincuentes, por ejemplo. ¿Vamos a construir mejores geografías de paz? Si realmente queremos construir geografías de paz, que tengan una paz de calidad, tenemos que trabajar con aquellos que nos han fallado o que les hemos fallado. Y es ahí donde viene uno de los métodos, herramientas más poderosas para construir paz y que ha mostrado que puede ser una alternativa muy fuerte para empezar a reconstruir el tejido social, las comunidades que han sido rotas, que han sido lastimadas por las distintas violencias que padecen. Y aquí entonces presento la justicia restaurativa. La justicia restaurativa como una posibilidad para construir paz con aquellos y aquellas que no han estado de una u otra forma contribuyendo a la construcción de paz o a la construcción de geografías de paz. Esta yo creo que es una de las herramientas más positivas para construir geografías de paz si la entendemos como una filosofía, no solamente filosofía en abstracto, sino de vida. La justicia restaurativa surge desde tiempos ancestrales en las comunidades indígenas, pero se retomó en los 70s, recuperando qué es lo que hace las comunidades fuertes. Y siempre vemos todas las comunidades de una u otra forma, hemos resuelto los conflictos, transformado los conflictos, y muchas vivimos de alguna u otra manera en paz, en armonía, en bienestar. Muchos de estos constructores de paz, agentes para la paz, se pusieron a estudiar qué factores contribuyen a que haya comunidades que viven en paz. Y tiene que ver con esta idea de no puede haber paz sin justicia. Y el gran problema de sociedades como las nuestras es que convivimos con 98% de impunidad. Entonces, tenemos que empezar a cambiar la forma en que nos estamos relacionando con las personas que nos han fallado. Y la justicia restaurativa es para ello. La justicia restaurativa nos invita a trabajar, a interactuar con aquellos que nos han fallado a través de distintos actos delictivos, comportamientos antisociales, comportamientos delictivos, de una forma inteligente, donde ya no sea, como dije, excluyéndolos de la comunidad, excluyéndolos no nada más quiere decir, expulsándolos, sino metiéndolos a prisión. ¿Qué hacemos hoy metiendo a jóvenes primodelincuentes en las prisiones? Como está el sistema de prisiones hoy día, no estamos generando mejores seres humanos, mejores ciudadanos que se van a reincorporar o reintegrar a las sociedades. Estamos generando personas que van a estos centros de reclusión donde no entendieron el daño que cometieron, sobre todo no repararon el daño cometido y aprenden nuevas tácticas de criminalidad, nuevas estrategias y salen enojados, frustrados y a vengarse. Una de las grandes ventajas de la justicia restaurativa, además de que trabaja con estas personas que nos han fallado o que les hemos fallado también, es que pone a las víctimas en el centro. Esta justicia restaurativa es una respuesta a la justicia tradicional, donde ya no solamente quiere castigar al ofensor, al victimario, al perpetrador de la violencia y excluirlo, sino quiere reparar a la víctima. La justicia reconstruye la comunidad, reconstruye el tejido social. Entonces ya no es solamente
eso, castigar, vengarnos todos y que meterlo a la cárcel o expulsarlo, sino la justicia restaurativa tiene la idea de las tres, acuérdense ustedes, de las 4 Rs. Lo primero, y fíjense qué poderosa puede ser para construir geografías de paz y empezar a reconstruirnos. 1, ya no es solamente castigar, excluir al que nos ha fallado, al victimario, al perpetrador de la violencia, es, ante todo, es la víctima al centro. La víctima tiene que ser reparada. No puede haber reconciliación social, reconstrucción del tejido social, construcción de paz si hay impunidad, si hay injusticia. Entonces, la justicia restaurativa ayuda a que una vez que ya tenemos mapeados quiénes son los actores que han sufrido traumas, daños, las víctimas, sean reparadas en los daños, en el daño causado por el victimario. Entonces, tiene la primera R, que es reparar el daño a la víctima. La víctima se pone en el centro del método de construcción o reconstrucción del tejido social. Aquí, la víctima, según sus necesidades, utilizando todas las técnicas que vimos, ¿qué es realmente lo que necesita la víctima para curar el daño, sanarse, reconectarse? A través del diálogo se va hablando con la víctima para poder detectar qué es lo que la va a reparar. Segunda R, la R del reconocimiento. El perpetrador de la violencia tiene que reconocer el daño que cometió y repararlo. 0 impunidad. Si el perpetrador de la violencia no conoce, entiende, escucha el daño que cometió, no va a cambiar su comportamiento. A mí me ha tocado, y ustedes seguramente también, delincuentes que si no tuvieron por eso digo que no nos fallaron nada más, nosotros les fallamos. No tuvieron esta capacidad de discernimiento, de crítica, hice bien, hice mal. Hay delincuentes que dicen, bueno, le robé porque era como quitarle un pelo a un gato, hombre, ni lo iba a sentir. Bueno, no importaba el dinero para esa persona que le robó, es el sentimiento de inseguridad que le generó. No, el dinero es algo material, la pérdida de ese recurso que se llevó, es el sentimiento que generó en la persona que fue víctima y las personas a su alrededor. Entonces, solamente vamos a empezar a romper ciclos de violencia, de los que hablábamos en la primera sección, en la medida en que aquel que comete un daño lo repare reconociendo el daño que cometió. Estoy compartiendo con ustedes 2 videos en donde ustedes van a ver casos concretos, reales, de justicia, implementados de justicia restaurativa, donde van a ver todo el proceso en el que los que cometieron daño a la comunidad reparan el daño según la necesidad de la víctima, se reconcilian con la comunidad y se reintegran reconectándose con ella. Es un proceso que obviamente, como la paz, no es gratuito, no es innato, hay que trabajarla, es un proceso que lleva etapas, pero que al final reconstruye la comunicación, reconstruye la relación y rompe los ciclos de violencia, rompe la impunidad, la injusticia, y a la víctima le empieza a dignificar su rol, su necesidad de verdad y justicia. La tercera R es la R de la reconciliación, donde una vez que la víctima se reparó el daño, el perpetrador de la violencia reconoció y reparó el daño, va a empezar un proceso de reconciliación entre ellos dos, donde se va a restaurar la comunicación y por tanto la relación. Es muy importante esta etapa porque la reconciliación solamente se va a lograr a través del diálogo, y el diálogo es el único mecanismo que permite la empatía. Ahí la víctima puede entender por qué el victimario actuó como actuó, y empezar un poco a sanar logrando este perdón, y perdón de corazón. El perdón
no solamente es positivo para quien se lo da, sino que es liberador para quien lo da. Empieza a sanar los traumas, empieza a sanar, acuérdense, trauma que no se sana, transmuta y puede llevar a varias generaciones. Entonces, aquí ayuda a romper el ciclo de violencia, ayuda a sanar y empezar a reparar relaciones, comunicaciones, comunidades. Y el último, la cuarta R, que es la de reintegrar. Reintegrar, reconectar al perpetrador de la violencia, al victimario, al ofensor, al imputado, le dicen en términos jurídicos, a la comunidad. Entonces, ahí es realmente donde realmente se vuelve a reconectar toda la comunidad y donde hablamos de tejido social, reconstrucción del tejido social, donde no es rompiendo y excluyendo, sino es reintegrando, incluyendo, reincorporando, reconectando con aquellos que nos han fallado o les hemos fallado. La justicia restaurativa, aquí pueden ver a los actores claves para que exista una justicia restaurativa completa que funcione. Tienen que estar presentes, obviamente, las víctimas, tienen que estar presentes el infractor, el ofensor, tienen que estar presentes representantes de la comunidad, porque recuerden, un acto de delincuencia, un comportamiento antisocial, no solamente afecta a quien lo padece directamente, sino a toda la comunidad. Si roban una casa, si hay una violación, el resto de la comunidad se siente también inseguro, se siente también afectado. Entonces, que estén presentes miembros relevantes de la comunidad que detectamos en estos mapeos de actores, gente, por ejemplo, que ayuda al acompañamiento de la víctima, los familiares de la víctima, los familiares del ofensor, etcétera. Ya lo van a ver en la película. Qué importante es que miembros de la comunidad se comprometan también en este proceso de reconstrucción, de diálogo, de reconciliación, de reconexión. Y obviamente el facilitador, que va a ser quien va a llevar el método como un proceso en etapas, que va entendiendo qué fue lo que llevó al comportamiento antisocial, delincuencial, y que va a llevar a las partes a buscar estas soluciones, propuestas de solución, de reconexión, de sanación de las dos partes en conflicto, que sufrieron algún tipo de violencia. Aquí quiero ir mencionando algunos de los factores que contribuyen a la construcción de geografías de paz, espacios de paz, territorios de paz, como ustedes quieran nombrarlo. De los factores que contribuyen a la construcción de geografías de paz es sobre todo que se hayan desarrollado capacidades locales. Si las personas han compartido, como por ejemplo, ahora ustedes han compartido cursos de diálogo, cursos de transformación de conflictos, van creando capacidades locales. Ya saben cómo resolver conflictos, cómo dialogar, cómo reparar relaciones, cómo hacer cartografías. Entonces, eso une a las partes cuando comparten saberes. Un segundo factor que contribuye a la construcción de geografías de paz es la existencia de muchos proyectos incluyentes. Por ejemplo, y lástima que también como tenemos políticas de gobierno y no políticas de Estado, llega un gobierno y empieza recuperación de espacios públicos. Entonces, que existan esta recuperación de espacios públicos en la que participen muchos actores y que realmente funcione, si hay estos proyectos incluyentes donde hay varios actores, estos fortalecen la construcción de paz, porque ahí conviven o se encuentran en la diversidad por un bien común, que es un espacio recuperado. Esto puede ser una vez que se hizo una cartografía de paz, donde se detectó que en una de las casas abandonadas, ahí se cometían actos antisociales delictivos,
lo detecta la comunidad en su cartografía y convierte esa casa abandonada en un centro comunitario. El que varios actores hayan diagnosticado que ahí era un centro divisor, desconector, que además se convertía en un centro que hacía daño a la comunidad, pero que lo hubieran detectado y que además lo hubieran transformado en un centro comunitario o un centro de mediación, eso une a la comunidad. Encontraron un bien común, algo que los une, los reconecta. Un tercer factor es la existencia de espacios físicos para el diálogo y la interacción. Por eso en las culturas africanas, pero también lo he visto acá mucho en México y en América Latina, los espacios públicos, los parques, los centros comunitarios, los mercados, son espacios de encuentro donde se reúne la diversidad, donde se encuentran y la verdad quita el miedo. Cuando nosotros interactuamos con el diferente, empezamos a quitarnos todas nuestras rumores, prejuicios, etiquetas que teníamos. El interactuar con los diferentes en espacios comunes también nos va llevando a verlos como iguales, ya no como el otro, sino como iguales. Entonces, que existan espacios, parques, centros comunitarios, donde nos reunamos los diferentes para interactuar, ferias, conciertos, etcétera. Todo esto habla de espacios de paz, porque quiere decir que hay espacios destinados a que conviva, se reúna la diversidad. Otro de los grandes factores que contribuyen a la construcción de paz son la existencia, o tiene que ver con la existencia de lazos diversos comunitarios. Que exista lazos religiosos, por ejemplo. Entonces hacen las fiestas y entonces me ha tocado en comunidades indígenas o rurales donde, bueno, la fiesta los ocupa todo el año, pero eso involucra que la gente tenga que estar dialogando para cómo organizan la fiesta, quién lleva a quién, el diezmo, el mano vuelta, en fin, todo este tipo de lazos comunitarios diversos ayudan a que las partes estén permanentemente interactuando, intercambiando saberes, intercambiando bienes comunes. Entonces, si hay lazos comunes religiosos, culturales, históricos, etcétera, eso ayuda a construir geografías de paz. Y en los espacios donde se han perdido, por la migración, por la inseguridad que nos hace cada vez aislarnos más, un constructor de paz que quiera ayudar o coadyuvar a la construcción de paz tiene que ayudar a los actores conectores que quieren reconstruir el tejido social, reconstruir los territorios de paz, tiene que ayudar a las partes a reforzar o repensar o reinventar sus lazos comunitarios. ¿Qué tenían en el pasado? ¿Qué eventos históricos? ¿Qué eventos religiosos? ¿Qué eventos culturales? ¿Qué eventos comunitarios los reunían? Los hacían conectarse. La memoria colectiva es muy importante también como un factor. Y donde se carece esa memoria colectiva hay que recuperarla. Puede ser en historietas, en metodologías participativas, que vengan los mayores, los principales, las principales, y que nos ayuden a recordar qué nos unía, qué hacía de un barrio, una escuela, una familia, un municipio, un país que vivía en paz, o que vivía en paz coelitativa, ¿no? En paz que tenía un valor. Otra, que existan muchas articulaciones de distinto tipo, deportivas, culturales, de diversos tipos. Si no están ahí tan visibles, hacerlas visibles. Recuerden, si no pensamos que la paz es posible, seremos menos propensos. Entonces, en la medida en que este agente de paz, este conector, esté permanentemente recordándonos todas las articulaciones que sí tenemos en Apatzingán, que es uno de los estados, de los municipios ahora más dañados, lastimados por la violencia del narcotráfico, de la ilegalidad, lo que nos ha tocado como constructores de paz es recordar
lo que sí tiene Apatzingán. Por ejemplo, grandes deportistas de talla internacional que han ganado medallas. Entonces, empezar a reivindicar lo que sí es la comunidad, lo que sí tiene la comunidad. Por ejemplo, fíjense qué fuerte lo que voy a decir. Cómo nos falta como país de recordar lo que sí tenemos. ¿Cuántos de ustedes honestamente saben que México tiene un premio Nobel de la Paz? Yo lo pregunto en todos mis talleres y créanme que llevo muchos talleres. ¿Cuántos mexicanos sabemos que tenemos un premio Nobel de la Paz? Les aseguro que ni 3%. Sabemos que tenemos un premio Nobel de literatura, Octavio Paz, un premio Nobel de química, pero ¿y el Nobel de la Paz? Yo me he dedicado años a este tema. Y caminando por Estocolmo, Suecia da los premios Nobel. Y caminando por el museo de los premios Nobel, me meto y de repente veo al Museo de Paz a ver Menchú y a ver a Mandela y a ver a los premios Nobel. Y de repente, ¿México? García Robles logró en los 70s que Latinoamérica fuera una región del mundo desnuclearizada en plena Guerra Fría. ¿Dónde está su monumento? ¿Dónde está en los libros de texto que México tiene un premio Nobel de la Paz? Lo que nos toca a los constructores de paz es, ante tanta violencia, nos toca dar tanta paz. Tenemos que empezar otra vez, ¿dónde destinamos los recursos? A visibilizar que en México tenemos constructores de paz, tenemos nobles de la paz. ¿Se dan cuenta todo el potencial que tenemos? Hay que hacerlo. Hay que fortalecer también muchos liderazgos comunitarios, sociales, para que estos liderazgos puedan después multiplicar valores, principios que nos conectan, convertirse en muchos conectores. Entre más conectores tengamos, más posibilidades de construir paz. ¿Qué factores inhiben la construcción de paz? Que también tenemos que tener en el radar. ¿Se acuerdan que tenemos que tener un buen diagnóstico? Estar bien pendiente de lo que genera la violencia, pero también que puede obstaculizar nuestros esfuerzos para la construcción de paz. ¿Qué factores inhiben la construcción de paz que tenemos que tener bien clarito con nuestros procesos de intervención estratégica? Tristemente, y esto quizá no les guste a algunas, los que inhiben la construcción de paz son los famosos divisores, los partidos políticos. En algunos casos, algunas religiones han llegado a dividir comunidades enteras, sobre todo en procesos electorales, cuando llegan unas nuevas religiones, sectas, etcétera, dividen a las comunidades. Eso lo tenemos que tener en nuestro radar para trabajar con ellos. Como parte de estos divisores, que tenemos que entenderlos para después trabajar con ellos si realmente queremos un proceso incluyente que invite, incluye y reconecte a quien se desconectó o desconectamos. Los límites territoriales, me ha tocado en muchas ocasiones estos límites territoriales no bien marcados pueden ser grandes. En México tenemos grandes conflictos todavía agrarios de limítrofes que están generando muchos conflictos para la construcción de paz. La forma en que estamos explotando los recursos naturales están generando muchas divisiones y que están inhibiendo la construcción de paz en muchas comunidades. Ahora con las mineras, esta explotación tan rápida, tan voraz de los recursos naturales está dividiendo las comunidades. Tenemos que ser muy cuidadosos también en la forma en que se está haciendo, quién los está haciendo, porque están generando divisiones que antes eran impensables en comunidades. Quienes están a favor, como vimos en el video que compartí en la sesión anterior, los que están a favor de la empresa y los que están en contra. Personas que convivían, que se casaban, que compartían, que están perfectamente conectados. La utilización de recursos naturales está generando divisiones y divisiones que tristemente
están pareciendo irreconciliables. La presencia de actores externos que son oportunistas, estos saboteadores, los señores de la guerra, estos narcotráficos, del narcotráfico, señores de narcotráfico que llegan y dividen, reclutan personas, desarraigándolas de sus valores, de sus colectivos, de sus familias, de sus contextos. Estos actores externos hay que tenerlos en el radar también, porque pueden ser fuente también que inhibe la construcción de geografías de paz. Son personas que tenemos que tener bien claras en el mapeo quiénes son, por qué están ahí, qué fuentes de poder tienen. Una estrategia para quitarles fuentes de poder es conocer qué es lo que les da fuente de poder. Acuérdense, el poder también tiene que ver mucho con las dependencias. El poder que tengamos de un actor dependerá del grado de dependencia que tenemos hacia ese actor. Entonces, en la medida en que minimicemos la dependencia que tenemos de esos actores que nos hacen daño, reduciremos también su poder sobre nosotros. Entonces, ya ven, es algo estratégico. Tenemos que tener bien clara qué fuentes de poder tiene. Proveer recursos, pero luego nos los cobra muy caros o nos los intercambia por productos o servicios o favores que pueden ser altamente costosos para nosotros, nuestras familias, nuestras comunidades. Entonces, tenemos que estar también cuidadosos, sobre todo, de presencia de estos actores externos oportunistas que están dividiendo comunidades, entorpeciendo procesos de construcción de geografías de paz. Conflictos históricos irresueltos, que obviamente que si no se abordan, si no se aprovechan esos espacios para la construcción de paz, lo que decía Galton, ¿no? Conflictos irresueltos que llevan mucho tiempo y que no se manejan porque no se tienen las herramientas, el abordaje distinto al conflicto, estallan en violencia. Entonces, una apuesta para la construcción de paz es empezar a trabajar con los conflictos históricos irresueltos. Tenemos que sentarnos otra vez con este mapeo de actores con quién tenemos que empezar a hablar, a trabajar los traumas, a trabajar las heridas, a sanar para empezar a reconstruir el tejido social. En México existen varios casos, hay que visibilizar, recuerden, las geografías de paz, los territorios de paz que existen, hay que recuperar muchos de ellos. A mí me ha tocado la fortuna, y es un libro que estoy escribiendo ahora que precisamente se llama Geografías de Paz, Construcción de Geografías de Paz, y me he ido a recuperar muchas de estas técnicas, experiencias de construcción de paz. Y una de ellas la encontré en Papantla, en Veracruz, con los abuelos. Los abuelos tienen en sus casas y aplican bellamente la justicia restaurativa en lo que ellos llaman sus altares, que son los cantillanes. Entonces, fíjense qué belleza es recuperar los saberes, los valores de los principales, que es el diálogo, el habla, en los cantillanes, sus altares, donde los reconectan. ¿Qué son los altares? Los recuerdos de la comunidad, las principales simbologías de la comunidad, donde les recuerda a las partes en conflicto que hay algo que los une, que los conecta. Entonces, permanentemente les está reivindicando con sus ancestros, con su familia, con la tierra, etc. Y eso les ayuda a las partes en conflicto a volver a entenderse como miembros de la comunidad. Aquí en la foto que están viendo en sus pantallas es una reunión de justicia restaurativa, reunión de los abuelos y las abuelas enfrente de este cantillán. Ahí ven a una mujer y su marido que se estaban peleando mucho. Los abuelos los invitaron a que hablaran sus conflictos, a que dialogaran, porque decían que lo que les faltaba era el diálogo, era entender qué es lo que estaba pasando. Y los sientan ahí y no los paran hasta que no han dialogado y se han dicho
de corazón lo que los conflictúa, lo que los molesta, hasta que no sacan sus problemas que traen y que no han podido dialogar en un espacio seguro, confiable y que los reconecta con lo que sí son. Hay otro caso muy bello, que es el de la policía comunitaria en Guerrero, en la Costa Chica Montaña, donde ellos han reinventado sus tradiciones y también han implementado una justicia restaurativa muy similar, donde han recuperado lo mejor de sus ancestros, donde los principales reeducan, fíjense, a los delincuentes, a quienes han cometido un daño o un acto antisocial, los sientan y ahí, una vez que cometieron el delito, no los meten en una prisión y los excluyen. Están en la comunidad, en la prisión comunitaria, ciertamente, pero todas las mañanas tienen que hacer trabajo comunitario para pagar el daño cometido a la comunidad, a la persona que ofendieron, pero además en las tardes tienen que hablar con los principales para que los reeduque, porque si falló uno, dicen en Guerrero, ahí es donde aprendí esto, si falló uno, fallamos todos. Si alguien delinquió en la comunidad, no falló nada más el que delinquió, el que robó, el que violó, el que asesinó, el que cometió una infracción. Todos fallamos. En su casa no tuvo educación suficiente, discernimiento suficiente. En la escuela no complementaron estos valores, estos principios. Y, en fin, fue un cúmulo de fallas. Entonces, si falla uno, fallamos todos. Entonces, todos asumen la responsabilidad del delito, de la falta, y todos la reparan. Entonces, obviamente el ofensor, no es cero impunidad, tiene que reparar el daño hasta que la víctima se sienta reparada. Entonces no hay 10 años de prisión o 8 años de prisión o 8 meses o un pago de multa. Es hasta que los principales y las principales, después de hablar con él, pueden ser 1 mes, 2 meses. Mi tesis doctoral fue seguir casos de justicia restaurativa, hasta que los principales, las principales dicen, este muchacho, esta muchacha ya entendió su daño, ya reparó el daño. Entonces, ¿se acuerdan de las R's? Ya reparó el daño, reconoció el daño, se reconcilió y entonces en asamblea lo entregan a la comunidad, a sus padres, y se reincorpora a la comunidad. Eso son ejemplos de las comunidades indígenas, que es donde surgió la justicia restaurativa, pero la justicia restaurativa también es ley en México ya. A partir de la reforma del sistema penal del 2016, ya los mecanismos alternos de resolución de conflictos, entre ellos las juntas restaurativas, son ley y se están aplicando sobre todo para adolescentes en conflicto con la ley. Entonces, en lugar de enviar a los primodelincuentes, sobre todo, o aquellos que han cometido delitos de poca cuantía o no graves, no con violencia, se les lleva a procesos de justicia restaurativa con estas 4 R's. Entonces, fíjense cómo se rompe el ciclo de violencia. No se les excluye y nuestros nuevos Frankenstein en prisión para que se entrenen a seguir conductas antisociales, sino que es un proceso donde se empieza a reparar el daño, reconociendo y sobre todo reparando a la víctima. Entonces, la justicia restaurativa ya no solamente es un proceso interesante, ancestral en los pueblos indígenas, se está aplicando ya como parte del proceso de justicia del nuevo sistema penal. Es uno de los 4 mecanismos alternos de resolución de conflictos, además de la mediación, la conciliación y el arbitraje. Entonces, la Junta Restaurativa o Justicia Restaurativa es ya una alternativa en México para empezar a reconstruirnos como sociedad, reconciliarnos como sociedad, reconectarnos como sociedad y sobre todo, muy ligado a lo que es este diplomado, que las víctimas se conviertan en el centro de nuestra atención, se les repare el daño y nos podamos reconciliar como sociedad.
Estoy dejando estos videos para que ustedes sigan profundizando, sigan abriendo ventanas, sigan entendiendo los procesos de justicia restaurativa, de acción sin daño, mediación comunitaria, para que entre más herramientas tengan, más puedan contribuir en sus diferentes espacios, territorios para la construcción de paz. Oiga, ¿qué le pasa? Quite su mugrero. ¿Por dónde se imagina que voy a pasar? Baboso, voy a fregar a tu madre. Che, vieja. Asquerosa, Bien. cochina, cerda. Voy a hacer que te comas la caca de tu perro. ¿Eres el dueño? Aquí me voy a quedar tantito, hijito. Pero eres un pobre pelele. Desgraciada, gata, apestosa. Vieja inútil. A ver, pásale. Pásale, pásale. Inmediatamente. Sí, allá estoy. No hay ningún problema. Oye, tú, ¿puedes mover tu camioneta porque tengo que salir? No me tardó ni un minutito, señor. ¿Me espera? Mueve tu camioneta ya. Le digo que no me voy a tardar. ¿Me espera un segundito? Mira, no me interesa si te vas a tardar o no. Vas a mover tu pinche camioneta ahorita mismo, ¿entiendes? ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabe qué? Que ahora no la voy a La mover. mueves porque la mueves. No la muevo y hágale como quiera. Mira, Esta vieja debe estar borracha. lo vas a lamentar, perra infeliz. No, me va a obligar o me va a pegar. ¿O qué Sabes de pasa? lo que soy capaz. Un machito, caballero. ¡Ya destruiste a mi jardinera! ¡No la muevo! ¡No la muevo! ¡Vale madre! ¡La calle de todos! ¿Qué chingados hacen aquí? Muévete por tu ciudad, no todo está perdido. Finalmente es el nido compartido y hay que estar. Muévete por tu ciudad, mirándonos los ojos, dejando a un lado los enojos, hechizados de inmensidad. Ay, Gracias por su atención.